Otro análisis exitoso en Bitcoin, pues del movimiento que tuvimos aquí en los 26.000 hacia el movimiento que habíamos esperado, incluso de la parte alta del rango que habíamos también mencionado. Incluso siguen aquí los dibujos. También venimos a tocar la canalización que también se mencionó, venir a tocarla y que fuera rechazado para incluso tener un movimiento a la baja. Yo metí un short, de hecho un pequeño short también, no aproveché el long. De hecho la posición que teníamos, recordarán que sí, les mencioné que estaba dentro, pero el lunes, aproximadamente lunes, domingo, me sacó el stop, porque yo había entrado aproximadamente los 27.500, 27.900 más o menos. No me quise arriesgar mucho y pues bueno, no le di incluso más espacio, porque pude haberle dado más espacio. Al principio sí tenía mi stop aquí en 25.700 y después lo recorrí, ¿no? Para simplemente no correr ese riesgo. Pues bueno, me sacó y después fue el movimiento que se hizo, ¿no? Pero fue más un error mío de ajustar el stop. Pero quienes lo hayan dejado el stop así, pues bueno, incluso haber ganado el movimiento aquí de 26.500, pues aún así hubiera sido un buen trade. Incluso pues bueno, se siguió todavía más hasta el movimiento que nos dio los 28.000 aproximadamente, y que después vean cómo justo fue rechazado en esta zona también que ya tenemos marcado. Si le damos un poco más de rango, de digamos soltura al análisis, podemos ver que esta zona era la ideal para meter shorts. Después de que el movimiento se dio, también lancé un short en el canal de Discord y en el canal de Telegram, en donde les mencionaba que teníamos un posible movimiento a la baja, siempre y cuando pues bueno, Bitcoin también lo confirmara. En ese momento yo nada más me metí de un short de aquí a este punto, e incluso pues bueno, fue un movimiento mucho más cortito. Sinceramente ese fue nada más un movimiento de entrada por salida. De hecho también lo mencioné ahí, que era un movimiento de entrada por salida. Tomé profit y pues bueno, después me esperé a digamos que al movimiento que se pudiera venir. Lamentablemente aquí, y eso fue en la noche, ¿no? En la noche, en la madrugada, ya no, obviamente ya no me dio tiempo de entrar, pero vean que bajo este concepto de llegar a 2, incluso llegó a 2 y fue rechazado, y aquí incluso se hubiera metido un posible trade. Claro, esto ya pues no es válido, pero explicarles cómo funciona este concepto dentro de este indicador que por ahora estoy todavía desarrollando y que ya estoy para los que son miembros y lo pueden probar totalmente. Así que pues bueno, de ahí se vino hasta el target de -3, -4, es decir que si este hubiera sido un buen trade, pues bueno, sí se dio, y que claro, un trade incluso más fuerte hubiera sido este, de llegar nuevamente a esta zona, romper los stops de todos los que están aquí, que de hecho fue lo que hizo, incluso hasta rompió el stop de acá. Y vean que pues bueno, también pudo haber sido un muy buen trade desde este punto a este punto. Como se los comento, ya no la agarré, es lo que estaba esperando, pero esto se dio en la madrugada. Después de eso volvemos a estar dentro del mismo rango. Voy a quitar el indicador y seguimos todavía en este rango, ¿no? Si yo ahorita lo voy a dibujar digamos un poco más a mano alzada, simplemente, no tan exacto, pero todo este sigue siendo un rango, pero para mí sí tiene mucha pinta de haber sido una falsa ruptura. Claro, ¿por qué? Porque realizó totalmente el precio hasta el rango, incluso hasta la parte baja, o sea, fue una reacción agresiva. Y aparte, si le añadimos lo del NFP, pues bueno, también tuvo una caída adicional para romper estos stops. Aquí nuevamente podríamos estar en el rango, digamos que estamos en una situación similar o igual a la de la semana pasada. No cambió mucho, si en algún punto lo vemos incluso de un time frame de 4 horas un día, en sí no hubo gran cambio, pero en time frames pequeños sí hubo movimiento, claro. Pero en vista de que aquí ya rechazó, y que incluso lo rechazó con fuerza, o sea, incluso aquí este movimiento, vean cómo intentó alzarse, simplemente rompió los stops y ya después ya no pudo sostenerse y se cayó totalmente. O sea, este movimiento yo no lo esperaba tan pronto, pero se dio. Y pues bueno, es lo importante que los análisis se están dando, eso es lo que a mí me importa. Si me metí, no me metí, pues tampoco pasa nada, pero a lo mejor alguno de ustedes sí lo aprovechó, incluso la idea se puso pues ahí vivo y lo pudo aprovechar. Eso es lo importante también. Pero lo más importante para mí es que los análisis se estén dando y que claro, se jueguen stops muy cortos y también que se cumplan.
totalmente, ya sean proyecciones, etcétera. Entonces, por ahora estamos aquí en movimiento que claro puede traer una estabilización, incluso nuevamente a la parte del rango, ya sea 26.800, 27.000 aproximadamente, dependiendo de cómo se tome. Vamos a dibujar por ejemplo aquí un Fibonacci de aquí a acá, porque este sí la merita y aquí sí se podría dibujar. Y se hizo un Fibonacci acá. ¿Podríamos llegar hasta esta zona otra vez? Sí. Y de hecho, si yo activo nuevamente el indicador, vemos que también esta zona la muestra como una congruencia posible, en donde también hay una línea de break, que a lo mejor ustedes no la estarán viendo ahorita, pero si yo oculte esto, aquí está la línea de break, también la línea máxima que podría alcanzar esta semana y que incluso, pues bueno, si la alcanza podría ser rechazado. Eso podría pasar, sí, pero también podría incluso seguir bajando hasta esta zona de los 25.000 e incluso quebrarse. Por eso es que, pues bueno, todavía hay que mantenernos al tanto de qué es lo que pasa. La verdad es que tampoco veo gran cosa si en algún momento se llega a recuperar, porque esta acción de precio, al menos para mí, podría demostrar que sí hay debilidad, y más cuando la bolsa apenas se está sosteniendo. Claro, tuvo un movimiento, pero a la bolsa también le está costando, y si a la bolsa le está costando, pues imagínense a cripto, a Bitcoin. Claro, hay altcoins que se mueven bien, pero pues la verdad es que también son movimientos muy peligrosos. Yo prefiero incluso solamente centrarme en movimientos así como Bitcoin, que es, digamos, vean que incluso a pesar de que todavía sigue siendo peligroso, pues todavía hay algo, ¿no? Hay algo de que se puede aprovechar, o incluso Ethereum o Ether. Pero así como está, a ver si se nos da incluso nuevamente una señal de short, un posible movimiento al alza que simplemente rompa estos stops. De hecho, esta situación se me hace similar a esta, pero en cuestión de micro. Por ejemplo, este movimiento que hizo aquí, si lo vemos, podría ser algo similar a esto, como un tipo de fractal, pero incluso más pequeño. A lo que me refiero es que este movimiento que esta bajada de aquí a acá puede ser este movimiento, y nada más lo voy a estar dibujando así como un fractal, precisamente este movimiento. No sé si lo logran ver. ¿Tiene similitud? Sí, podría venir, y también no se me haría raro que incluso este movimiento haga como que, pues bueno, sube nuevamente, como que a lo mejor intenta recuperarse, venga, simplemente rompa los stops de estas personas y después incluso nuevamente tenga un movimiento a la baja, ya sea así para quebrarse o incluso para nuevamente sostener esta zona, que sería el movimiento similar a lo que hizo aquí. Claro, normalmente el mercado no hace lo mismo, pero a veces suele pasar, e incluso simplemente con que subiera aquí, porque para mí esta es la zona más cercana, tanto esta zona de aquí como esta zona de acá se me hace lo más cercano para, pues como les comento, venir un movimiento, ya sea si nada más viene aquí y se quiebra, o si incluso se extiende un poco más y se viene nuevamente a esta zona. Más porque como hay debilidad, no hay tanto incluso volumen en el mercado de cripto, pues por eso mismo puede ser un poco más complicado que haga ya un movimiento más fuerte como este. Claro, aquí lo hubo por la cuestión también de entre comillas un fundamental, ¿no? Lo que se entre comillas se rumora, porque creo que es más bien algo que se malinterpreta, o sea, las noticias se malinterpretan y simplemente se reacciona a ellas, pero no se entra a leer qué es lo que dice, etcétera, sobre lo del ETF, ¿no? Entonces, para mí simplemente fue un scam pump. De hecho, se los comenté a mis alumnos, ¿no? Y también lo comenté por ahí. Eso para mí es un scam pump, al menos a cómo se está comportando en ese momento. Pero después se regresó totalmente y tuvimos este movimiento acá. Ahora también, si nosotros vemos los demás indicadores, por ejemplo aquí, el ojo de Dios, simplemente la dominancia en dólar está subiendo. Vean que la dominancia y también la dominancia en Bitcoin está bueno, intentando ahí mantenerse, que es está intentando mantenerse, pero no ha habido un gran cambio, salvo a este movimiento que hubo, ¿no? Que sería este igual, y la capitalización de mercado también sin gran cambio. Las dos se encuentran muy similares. Obviamente esta, al ser inversa, pues bueno, igual, si lo vemos al revés se podría ver igual, ¿no? De hecho, así que están en sintonía y pues no veo gran cambio. Incluso podría haber un movimiento, como les comento, de recuperación, un rebotito y después caerse. Eso para mí podría ser, ¿por qué? Porque Akira nos está mostrando este movimiento fake. Recuerden que en un movimiento como este, por ejemplo, este movimiento en donde aparecen
estos circulitos blancos y después una divergencia nos podría dar un movimiento, claro, de rebote, que fue este, ¿no? Este fue el movimiento fake a la baja. Este lo demostró aquí y nos avisó posible movimiento fake que se viene, se cae y después se regresa, y esto era más bien la entrada para long, para un movimiento, pues bueno, no sabemos si, como les comento, llegar a este punto o a este punto todavía es viable, pero nuevamente aparecen más señales de posibles movimientos fakes ahora al alza, y que posiblemente incluso simplemente este movimiento ya haya cumplido y ahora venga este movimiento fake al alza. Incluso podría venir aquí y después ser nuevamente rechazado y después caerse, y claro, nos estaría avisando Akira. Por eso es que hay que tener cuidado. Si esto pasa, que es probable, pues bueno, sí se podría dar. Estaré ahí checando si es que nos podemos meter en short, pero la verdad es que también sería un movimiento pues un poco riesgoso. Yo la zona que esperaría como mejor sería esta, si es que llega, ¿no? Si es que llega, y incluso pues recuerden que primero tiene que llegar, después vemos cómo se comporta, etcétera, y ya después nos metemos. Antes no, porque incluso todavía podría volver a subir a esta zona otra vez. ¿Por qué? Porque todavía es probable, siendo que seguimos en este rango entre que todavía no salimos. Por eso es que les comento que tengan cuidado. Nada más, dependiendo de hasta dónde llegue, es como lo estaremos monitoreando para meter shorts. Yo me inclino más a la idea de short, siendo, digamos, realista un poco con lo que está pasando y también teniendo en cuenta cómo está la bolsa, el comportamiento, etcétera. Por eso es que a ver qué es lo que puede pasar. E incluso, pues bueno, les voy a mostrar un altcoin que estoy analizando y que incluso metí short justo en la mañana, pero tampoco me confío tanto, y ese es el caso de SNX. De acuerdo a este concepto, llegó a 1, cumplió también de hecho un target después de un movimiento a la baja, que esto fue la entrada. Sé que es un poquito complejo de entender a primera vista, pero ya cuando se entiende totalmente, pues ya es mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos metido un long en SNX, hubiera tenido que haber llegado a 1, tenido que cerrar arriba con un stop debajo de -2, y pues bueno, sería nuestro primer target, llegar a 1, a 2, a 3, a 4. Todavía no ha cumplido sus targets, pero me parece que a como está el mercado ahorita, posiblemente pueda quebrarse, incluso pueda llegar a 2. O sea, todavía esto no está descartado, podría llegar a 2 y después caerse otra vez. Eso podría pasar. Todavía me mantengo expectante porque, pues bueno, sí puede pasar, pero no sé, no diría que ya. Pero también lo que podría hacer es que como cerró abajo del nivel, recuerden que cerrar abajo de un nivel normalmente demuestra un poco de debilidad. Entonces aquí el movimiento, aparte, incluso estuvo cerrando por abajo del nivel, no una vez sino varias veces. Entonces para mí podría demostrar ya la debilidad totalmente, y que esto hiciera incluso tanto una divergencia aquí, claro. No sé cómo está el RSI, pero bueno, no me fijo tanto en eso. Ahorita lo veremos con Akira, que para mí es mejor. Y que claro, esto puede hacer un movimiento, cree una divergencia bajista y que después comience a caerse. ¿Hacia dónde? Mis targets principales, claro, primero sería este, después este, y llegar ya a -2 o a -3, etcétera, ¿no? Pero bueno, me parece que de acuerdo, o sea, siguiendo el concepto de la regla totalmente, para mí este movimiento o este impulso podría ya haber terminado, y claro, después tendríamos que esperar un movimiento ahora pero a la baja, es decir, que nuevamente nos creara el concepto, claro, las mismas líneas que nos creara, a lo mejor que uno esté aquí, 2, 3, 4, dependiendo, a lo mejor el movimiento venga, después nos venga a hacer un movimiento acá así, después nos dé los targets de -1, -2, -3, -4, eso sería lo ideal, digamos, si seguimos a la regla, así como en estos movimientos que se han dado, y después venga el movimiento, nos dé una entrada en short con el debido stop, que sería igual, similar a lo que dibujé ahorita, pero a la inversa, ¿no? Es decir, que aquí estaría
1, no digo, no estoy diciendo que ahí va a estar, pero simplemente como algo imaginario, donde 2 sería nuestra zona de stop para llegar a la zona de menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, ¿no? Dependiendo, y vean que sería un buen short. Yo me metí ya desde ahora a tener pues ese movimiento a la baja, quizá incluso podría llegar a esta zona de acá, romper este stop y regresarse también, pero ya cuando eso pase nosotros ya tenemos cubierta la posición. ¿Por qué? Porque eso ya nos podría demostrar debilidad de este short en el que me metí, o sea, estoy hablando del actual, que sería este precisamente, y el stop, haciendo esto ya nuestro stop ya estaría acá. Por eso les comento que es un stop muy corto, y es lo que estoy tratando de hacer últimamente, tener stops más cortos. Claro, intentar agarrar la punta más alta, la punta más baja, sí, pero no solamente en cuestiones de que sí, quiero agarrar esta mechitita que está aquí, no, sino que estamos agarrando un posible short ya más confirmado. Por eso es que les comento, es algo similar, pero no es totalmente igual, ¿no? No es lo mismo entrar en esta punta de aquí a entrar en una zona más confirmada de aquí. Entonces eso es diferente. Si lo medimos, digamos, en cuestiones de stop, nada más como para ponerlo algo gráfico y que ustedes me entiendan de mejor manera, digamos que si yo me meto con un long aquí y un stop hasta acá, vean desde dónde está el stop, ¿no? Desde 1.37 aproximadamente para llegar, no sé a dónde, aquí. Y si yo hago lo mismo o la misma jugada, pero en una zona un poco más confirmada, a lo mejor trato de agarrar esa misma mecha, digamos, o esa misma sombra, dependiendo de dónde esté el precio, pero incluso a lo mejor me reduzco mi stop a una zona un poco más aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál prefieren ustedes? Un stop en donde tengan, sí, claro, un stop se los pueda tocar, sí, o un stop más holgado, con más riesgo, y que no sepan que incluso si el precio va a caer y a rebotar en esta zona, porque aquí están jugando a agarrar el cuchillo, ¿no? Agarrar este cuchillo que inclusive se pudo haber caído y les toca el stop de una. A veces se sigue, así como así, se sigue, y hay veces que no. Entonces yo prefiero esperarme a un movimiento como este, donde ya se estabiliza el precio, y después, bueno, aquí más tranquilo, me meto, inclusive hasta con una orden límite, porque hay veces que en estos movimientos tienes que meter una orden de mercado, e incluso, pues bueno, vean el movimiento un poco más tranquilo, pues a dónde, a lo mejor al mismo target de aquí. Vean que es una mejor jugada en cuestión de riesgo, ¿no? En cuestión de riesgo, ¿por qué? Porque a pesar de que a lo mejor, digamos, si lo pongo, digamos, similar, podríamos estar ganando muy similar, pero estamos arriesgando mucho menos que esta posición. Espero haberme dado a entender, y es algo que, pues bueno, también enseño en el curso de trading, pero para que ustedes lo vean, ¿no? Digamos, para que ustedes vean a qué es lo que siempre me refiero, y que es muy diferente eso a intentar agarrar el cuchillo. Estoy intentando agarrar la parte más alta, pero la parte más alta confirmada, y eso es lo que importa. Pues bueno, esperemos que este trade se dé, que por ahora parece ser que se está dando. Claro, nos podría tocar el stop, sí, pero pues bueno, es mejor que nos toque el stop a que incluso el precio se siga y se siga hasta acá, hasta 4, ¿no? O hasta tocar la línea de break hasta 2. Sí podría pasar si el mercado se aloca, uno nunca sabe, y más en cripto. Incluso si se quiere tener un stop más holgado para aprovechar este movimiento, pues se puede poner un stop hasta 3, o incluso, pues bueno, un poquito arriba, ¿no? A lo mejor entre 2 y 3, con un target lo mismo, llegar a esta zona de acá, o incluso pues caerse todavía más hasta la zona de 1.88. Para mí es viable, o sea, lo veo también todavía como un buen trade, pero vean ese tipo de trade, incluso hasta con un stop un poco más reducido como el que yo le he dado, es viable todavía. Así que, pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, hasta luego.